con más para hablar de la ley de la coca, que ya ha sido sancionada por la Cámara de Senadores, pero aún no ha sido promulgada. Para conocer en detalle su contenido nos acompaña la senadora del MAS, Adriana Salvatierra. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Esta ley deroga la ley 1008? Buenos días, muchas gracias por abrirnos este espacio. Parcialmente. La ley 1008 comprende toda una política de control de estupefacientes que no solamente se limitan a la hoja de coca. Todo lo que relacionaba a la hoja de coca es parte de la ley 1008, pero con esta ley algunos artículos quedan parcialmente derogados. ¿Qué decía en cuanto a los cultivos la ley 1008 y qué es lo que dice ahora esta nueva ley? Bueno, establecía algunos mecanismos de control, fundamentalmente a partir de las nuevas designaciones de tareas administrativas que se le da al Ministerio de Desarrollo Rural, que asume competencias con esta ley. Establece además una diferencia cualitativa respecto al tratamiento y al abordaje de la hoja de coca. La ley 1008 tuvo el objetivo fundamentalmente de erradicar totalmente la hoja de coca, sin tomar en cuenta los convenios, sin tomar en cuenta el consumo ancestral, etc. De hecho, esto se basaba en la Convención de Naciones Unidas de 1961, que consideraba la hoja de coca como parte de los estupefacientes. Hoy día, desde el 2009, se anula ese artículo de la Convención de Naciones Unidas a partir de la política exterior del Gobierno Nacional del presidente Evo Morales, y se promueve un tratamiento diferente para la hoja de la coca, reconociendo el consumo ancestral, reconociendo los usos tradicionales que se hace a la hoja de coca, pero fundamentalmente fortaleciendo el área institucional en el control y la supervisación a la producción, al transporte y a la comercialización de la hoja de coca. ¿Y por qué ampliar las hectáreas cultivables? Mire, esto obedece a diferentes estudios y aquí yo lamento que algunas personas se hubieran prestado parcialmente, algunos a partir del desconocimiento a la especulación y otros abiertamente a la desinformación. El 2013, el CONALTID encarga un estudio a Naciones Unidas, a la Unión Europea, y parcialmente también se paga eso con recursos del TGN. En este estudio se habla de que a partir de las necesidades del consumo, de esa industrialización casi artesanal que se genera de los derivados de la hoja de la coca, se requieren aproximadamente 20.000 hectáreas. Incluso el 2015, en el diario El Deber, se publicaba una noticia donde decía que cerca de 21.201 toneladas habían sido comercializadas, o sea, al detalle, o para estos pequeños derivados de industrialización en el mercado nacional. ¿Algo de esto se desviaba al narcotráfico? Mire, yo creo honestamente que sería una imprudencia hablar de que la hoja de coca que se produce en las zonas certificadas, o sea, en las zonas autorizadas, se desvía al narcotráfico. Hay dos procesos. Cuando vos producís hoja de coca que supera el techo, es decir, estas actuales 22.000 hectáreas que van a estar, se someten a un proceso de racionalización, la eliminación de la hoja de coca que se produjo de forma excedentaria. Y el otro proceso es que cuando se produce hoja de coca fuera de las zonas autorizadas, de las cerca de 10 provincias autorizadas, se someten también a un proceso de eliminación de los cultivos, que esa es la erradicación del cultivo. ¿El control social funciona? Yo creo que el control social debe estar acompañado de otras formas de supervisión. Hoy día el Ministerio de Desarrollo Rural va a jugar un rol importante en esto que le decía. El proceso de control de que no se produzcan más de los 22.000 cultivos, porque los 22.000 es un techo. Tampoco es que todos los años se va a producir 22.000 toneladas, 22.000 hectáreas. Puede producirse una menor cantidad. Ahí entra el Ministerio de Desarrollo Rural a la certificación. A partir de la generación, si se verificara que se produce coca de forma excedentaria, esto se racionaliza. También entra el Ministerio de Desarrollo Rural. Ahora, ¿esta ley habla solamente de hectáreas autorizadas o de rendimientos, de toneladas de hoja de coca autorizadas? Porque es diferente, ¿no? En una hectárea, en un lugar, pueden rendir para cierta cantidad de toneladas y en otro puede rendir para más. Se calcula más o menos que serían aproximadamente unas 30.000 toneladas las que se generan a partir de estas 21.000 hectáreas. ¿Tanto en los Yungas como en el Chapare? Porque tengo entendido que en el Chapare el rendimiento es mayor. Juntos ambos generarían más o menos unas 30.000 toneladas. Lo que sí se estima es que a partir de este nuevo tratamiento que se le da a la hoja de coca, también se produzca un proceso de industrialización. Y creo que esto hay que discutirlo sin prejuicios. O sea, esto hay que discutirlo tomando en cuenta que ya no es considerado un estupefaciente por la Convención de Naciones Unidas,
que en Bolivia sí se le da un consumo tradicional, pero que además Bolivia ha sido el país que desde el 2005 ha generado un mayor rendimiento en la erradicación de cultivos. Cuando el presidente Evo Morales ingresó al gobierno en 2005, habían 37.000 hectáreas de hoja de coca. El año 2015 cerramos con aproximadamente 18.500 o 20.000, si no me equivoco. Pero además, a nivel latinoamericano, Bolivia apenas ocupa el 13%, rinde o produce el 13% de la producción latinoamericana. Primer lugar lo tiene Colombia, con cerca de 90.000, segundo Perú con cerca de 50.000 y recién viene Bolivia que está certificando 22.000 hectáreas con un consumo ancestral. Ahora, estas 30.000 toneladas que producen como rendimiento entre los cultivos de los yungas y del chapare, ¿van todas al acullico o se utilizan en otras cosas? También se utilizan en otras cosas, o sea, hay derivados de la hoja de coca, no solamente el acullico. Claro, no es la industrialización en gran escala, pero sí apuntamos nosotros a que el Estado, a partir del control efectivo que tenga de la producción de la hoja de coca y además a partir también de involucrarse en el proceso de comercialización, de exportación hacia el exterior, porque hoy día tenemos convenios con Ecuador para exportar derivados de la hoja de coca, se involucre también en este proceso de industrialización. Ahora, también han dicho entendidos en la materia que la coca de los yungas es la que se utiliza para el acullico, que la coca del chapare no sirve para tal. ¿Cómo se explica entonces que se aumente también toneladas y hectáreas cultivables en el chapare si no es para el acullico? ¿Para qué la utilizarían? Honestamente, yo no he escuchado que la hoja de coca del chapare no se utilice para el acullico. Sí tengo entendido que la gente prefiere la de los yungas porque es una diferencia en la textura de la hoja, porque es una diferencia incluso hasta en el sabor de la misma hoja. Pero no he escuchado que la coca del chapare se destine a otra cosa. Parcialmente sí a esta industrialización en pequeña escala y a la generación de derivados. Pero reitero, el Estado tiene la voluntad de involucrarse también en este proceso de industrialización. ¿Por qué si para los yungas han aumentado 14.300 hectáreas en esta nueva ley y para el chapare 7.700 hubo protestas de parte de los productores de los yungas? Sí, porque resulta que en el caso de los yungas hay ancestralidad respecto al uso de suelos para el cultivo de hoja de coca. No lo mismo en el chapare, sí es un suelo apto, sí está dentro de las zonas certificadas, pero la ancestralidad en el cultivo de la hoja de coca sí es originario en la parte de los yungas. Por eso es que hay una mayor cantidad de provincias, si no me equivoco son alrededor de 7 u 8 provincias, Nor Yungas, Sud Yungas, Inquisibi, Pedro, la provincia de Murillo, Muñecas y Franz Tamayo. Ellos hablaban del rendimiento que era completamente diferente, que pese a que ellos tenían el doble de hectáreas habilitadas para cultivar, en el chapare esas 7.000 les implicaba mucho más de lo que iban a producir ellos. Hay otras formas también de producción y mecanización. Hay que entender que también la certificación de ancestralidad comprende formas de producción que se dan en los yungas que no se repiten en el chapare. Hay que tomar también en cuenta el rendimiento de los suelos. No es lo mismo el rendimiento de los suelos en zonas totalmente diferentes desde lo climático, desde la capacidad nutritiva del suelo, en el chapare que en los yungas. Pero reitero, en los yungas se toma en cuenta un mayor número, fundamentalmente por la ancestralidad del uso del suelo en la producción de cultivos. Al incrementar la autorización para las hectáreas cultivables en los yungas y el chapare, ¿se aumenta también el control para evitar que la coca extra sea desviada? Por supuesto. A ver, ¿cuáles van a ser? Básicamente el Ministerio de Desarrollo Rural desarrollará las tareas administrativas de autorización para los que hacen comercio de detalle, para los que inician un proceso de industrialización y para los productores. Después de eso viene, además de la producción, el cuantificar que esta producción no sobrepase las 22.000 hectáreas. Ahí también entra el Ministerio de Desarrollo Rural en el control. El segundo paso es el transporte. El Ministerio de Desarrollo Rural establecerá puntos de control en cada uno de los tramos fundamentales para que no se produzca esta desviación. Y también controlará el proceso de comercialización de la hoja de coca. Reitero, es importante tomar en cuenta cuáles han sido los resultados de este gobierno.
Nosotros no hemos jugado con el proceso de erradicación de cultivos ni de racionalización. Nosotros, en la gestión del presidente Evo Morales, fuimos los que disminuimos a 17.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca, sin criminalización del movimiento campesino, sin muertos y fundamentalmente con una política de generación de conciencia. Finalmente, ¿qué pasó con el tema impositivo? Bueno, ha sido proceso de un diálogo. Yo personalmente creo, por cómo se llevó adelante el tratamiento, que el Estado no va a renunciar de todas maneras a generar alguna forma de impuesto al respecto. Para la industrialización, pero en este ¿se momento justificaría? Para el acuñico tal vez no, pero para la industrialización sí. A ver, yo creo que es un tratamiento diferente. Por ejemplo, no es lo mismo el impuesto que pueda pagar un campesino productor a un empresario productor. Hay que diferenciarlo. Yo creo que el Estado no puede renunciar a la generación de impuestos, por supuesto, pero que tienen que ser impuestos que obedezcan también a las condiciones económicas de las personas que producen. ¿Y por qué no se lo hizo ahora, ya en el marco de esta nueva ley? Mire, nosotros tuvimos una presión enorme. Una oposición que, en vez de contribuir a la resolución de conflictos, dio conferencias de prensa para alertar a la ciudadanía, para supuestamente convocar al diálogo sin siquiera participar con alguna propuesta específica. Una oposición que no cumplió ningún aporte en esta discusión. Y discutir en este momento el tema del impuesto quizás hubiera generado una ruptura del diálogo. Y teníamos la voluntad de que este proyecto de ley sea consensuado. Reitero, el Estado no renunciará, y Estado hablo desde el nivel central, departamental y municipal, a la generación de impuestos. Pero tiene que ser abordado en otra oportunidad y con seguridad trataremos de abordarlo, tomando en cuenta, reitero, la capacidad de generación de recursos de cada uno, desde el productor hasta el pequeño industrializador. Muchas gracias por la entrevista, senadora. Muchísimas gracias. Continuamos con más.